Sometimes that helps. A veces esto puede servir de ayuda. So if an army is invading your city, si un ejército está invadiendo tu ciudad, it may be good to burn the bridges. Puede ser bueno volar los puentes. And so breaking things may give you a temporary advantage. Y así que destruir cosas te puede dar una ventaja temporal. In time of war. En un tiempo de guerra. And that's exactly what's happening between human DNA and malarial DNA. Y eso es precisamente el tipo de interacción que está sucediendo entre el ADN humano y el ADN de la malaria. But there is zero evidence that these mutations are building anything. Pero la evidencia de que estas mutaciones estén construyendo cualquier cosa es cero. And that's found in the new book by Michael Behe, The Edge of Evolution. Y esto se puede ver en el nuevo libro de Michael Behe, The Edge of Evolution, que en castellano sería El límite de la evolución. And that has exploded, in my view, 10 times with the power and force of his first book. Y eso ha sido una bomba, a mi punto de vista, 10.000 veces más potente que su primer libro. Michael Behe says Darwin's theory is now in a state of total collapse. Michael Behe dice, las tesis de Darwin están ahora en un estado de total derrumbamiento. And this is an amazing scientific revolution we're living through. Y es una asombrosa revolución científica la que ahora mismo estamos viviendo. And the attacks on his new book have been ad hominem. Y los ataques contra su libro han sido contra la persona, ad hominem. They sneer and they're nasty. Son escarnecedores y son ridiculizantes. And Michael Behe has responded with the question, why are you not dealing with this new evidence? Y Michael Behe responde con estas palabras, ¿por qué no estáis confrontando la evidencia que yo os presento? And they have no reply. Y no tienen respuesta. Ahora, si estamos hablando de que efectivamente los mecanismos de la vida, incluso la configuración del universo, lo que estábamos hablando antes de la Tierra y esa mención como un planeta que es verdaderamente afortunado y privilegiado, obedece a una mente inteligente, ¿en qué medida esto no excede lo que serían los límites de la ciencia y enfrenta a los científicos, aunque sean agnósticos como ese judío del que nos hablaba antes don Antonio Martínez, con la idea de que hay una mente superior que algunos por lo menos identificarán con Dios? Sí puedo contestar yo. Sí. Michael Denton, en su libro La evolución, una teoría en crisis, que lamentablemente nunca se ha traducido al castellano, sí al francés, dice esto ya hacia el final de su libro. Dice, la tesis de un designio es por esto la aplicación rigurosa de una inferencia lógica. No está fundamentado sobre unos fundamentos religiosos o unos prejuicios religiosos, aunque sí que pueda tener consecuencias religiosas. O sea, yo para mí, luego dejaré hablar a mis compañeros, pero yo para mí, el límite de la ciencia está en la deducción de que las causas son inteligentes. Pero la ciencia ya no puede conocer a la causa inteligente, no tiene el instrumento para conocerlo. Es como si yo me encuentro con una maquinaria robotizada en unas instalaciones industriales. Yo sé que aquella maquinaria la ha diseñado un equipo de ingenieros. Pero lo que no puedes saber es quiénes componen el equipo. A no ser que yo vea una placa con el nombre Berardi Milano, el número de teléfono, y entonces puedo alzar el teléfono, marcar el número de Milán, llamar a aquella gente y decir, oye, esta máquina, yo soy ingeniero, me fascina. ¿Cómo fue? Entonces hay un contacto personal y puedo saberlo por un contacto personal y por una comunicación personal, cómo, quién, cuándo inventó aquella máquina. Pero el estudio mismo de la máquina me permite llegar a la realidad de que ha habido una inteligencia, un conjunto de inteligencias que lo han realizado, punto, nada más. Lo otro ya necesita una placa con una escritura, con una manifestación, una revelación personal de aquella gente que lo ha hecho. Es un tema distinto. Si yo les entiendo bien, entonces la teoría del diseño inteligente, primero, cuestionaría todas las interpretaciones neodarwinistas como insuficientes, incluso como insuficientes porque no tienen en cuenta cuestiones como puede ser la complejidad de la célula, del ADN, etcétera, etcétera. El origen de la información. Exactamente. Señalarían que todo señala que hay una mente inteligente detrás del cosmos y de la aparición de la vida, pero no entraría a dilucidar cuál es esa mente inteligente porque la ciencia no puede hacerlo. No puede hacerlo, es impotente. Y eso explicaría que, por ejemplo, la teoría del diseño inteligente la pudiera sostener lo mismo un cristiano que un agnóstico. Yo estuve en Praga hace 2 años y medio en un congreso Darwin and Design. Por cierto, en el congreso donde se reunían los diputados comunistas en los viejos tiempos. Y allí había gente de todo pelaje. Había allí gente budista que mantenía el diseño inteligente, había gente agnóstica que mantenía... Estaba el doctor Berlinski, que es un judío ateo,
que dice que su concepción de la vida es comer, beber y pasárselo bien, pero que dio un discurso maravilloso acerca de los problemas objetivos que muestran que el sistema neodarwinista y cualquier sistema materialista es impotente para explicar todos los códigos de información y todo el juego que hay entre lo que es el código genético como fuente de información y toda la maquinaria proteínica que transcribe, traduce y plasma en realidad este código, porque ambas cosas se necesitan mutuamente. Y la gran pregunta es, ¿qué fue primero? El ADN sin la maquinaria proteínica no puede hacer nada, además se desmorona y se destruye. No se expresa, no puede expresarse. Ni se preserva. Ni se expresa ni se preserva. Y la maquinaria proteínica no puede surgir sin la codificación del ADN. Y entonces él puso muy claro, este judío incrédulo, pero que es totalmente amistoso con los partidarios de un diseño inteligente y en contra del acceso a la universidad, hizo una ponencia, pero absolutamente maravillosa. Y como él, pues otras personas de diferentes orientaciones, que como dice Denton, pues esta tesis es una aplicación implacable de la lógica, llegar a la realidad de un designio. Ahora, no tiene ninguna motivación religiosa, aunque puede tener consecuencias religiosas, verdaderamente, pero eso ya es harina de otro costal. Doctor Woodward, yo tengo que hacerle la última pregunta, pero me parece obligada. Si realmente es tan claro que existe una incapacidad del neodarwinismo para responder a preguntas como el origen de la vida, la aparición de las formas de vida, etcétera, etcétera. Si realmente es tan obvio que existe un diseño inteligente que se ve, pues efectivamente analizando esos organismos vivos o simplemente la estructura del ADN, ¿por qué siguen existiendo estructuras de pensamiento que, por ejemplo, deciden que no puedan dar una conferencia de este tipo en la universidad? Well, I think the main problem is the foundations of Darwinism are primarily philosophical. Me parece que el problema principal es que los fundamentos del darwinismo son, ante todo, filosóficos. One famous Darwinist in Oxford University is Richard Dawkins. Un famoso darwinista en la Universidad de Oxford es Richard Dawkins. And he said Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist. Y dice, Darwin hizo por primera vez posible ser un ateo intelectualmente satisfecho. And so if there's evidence that shows true design, then that makes him upset or irritated. Y si surge evidencia que niega esta mayor, entonces esto le deja a él sin base y lo perturba enormemente. Se lleva al ateo a la insatisfacción, por decirlo de alguna manera. Y como yo me salió el otro día un poco jocosamente, si se destruyen los fundamentos, ¿qué hará el impío? History tells us that paradigm shifts like this may take 1 or 2 generations. Entonces, Paradigm, yeah. Sí, Kuhn menciona que un giro de paradigma puede tardar 1 o 2 generaciones. I think that the Darwinian theory will crack and crumble within the next 10 years. Me parece a mí que la tesis darwinista se quebrará y se derrumbará dentro de los 5 a 10 años próximos. I'm sticking my neck out a bit, but I think it's a safe prediction. Me juego un poco el cuello aquí, pero pienso que es una predicción bastante segura. Bueno, yo tengo que reconocerles que personalmente, aunque mi formación es humanística y desde luego muy limitadamente científica, me parece apasionante el tema, tengo que reconocerlo. Siento que no podamos estar más tiempo hablando de ello, pero la actualidad la verdad es que manda muchísimo en este programa. Don Antonio, don Santiago, señor Woodward, muchísimas gracias, muy buenas noches por este tiempo que nos han dedicado en la línea. Gracias, don César, por su atención. Muchísimas gracias a usted por permitirnos expresar.